Gracias, Beatriz. Empezar agradeciendo a nuestro orador principal, el periodista boliviano Israel Mérida, y a los 8 extraordinarios participantes, todos periodistas: Oscar Aza, de República Dominicana, periodista en Estados Unidos; Luis Galeano, de Nicaragua; Iliana Labastida, de Cuba; Román Lechman, desde Argentina; Irene Muñoz, de México; Carlos Paredes, de Perú; Alexis Ortiz, de Venezuela; y Francisco Santos, de Colombia. Todos periodistas, todos destacados luchadores por la libertad y por la democracia, que nos han dado hoy día un panorama importante de lo que es la realidad de la libertad de prensa y la libertad de expresión en la región. Y que a partir del trabajo preparado por los periodistas bolivianos, que es el informe sobre la libertad de prensa en Bolivia, que muestra simple y llanamente que en Bolivia no hay libertad de prensa, nos permite hacer las siguientes constataciones. Primero, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión es un derecho humano. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene su reflejo en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado por causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La segunda constatación a partir de este derecho humano es que la libertad de prensa, la libertad de expresión, no es la última trinchera en la defensa de la democracia, es la primera. Es la que se ataca primero cuando se trata de construir una dictadura. Y eso lo demuestra la realidad que hoy día se ha mostrado de los 3 escenarios que están presentes respecto a la libertad de prensa en las Américas. Libertad de prensa plena: República Dominicana, Argentina y Perú con matices. Son democracias. En la otra orilla, falta absoluta, ausencia absoluta de libertad de prensa por ejercicio de terrorismo de Estado, que son los crímenes desde el gobierno para violentar los derechos humanos. Cuba, 65 años, Venezuela, todo este siglo, Nicaragua, su segunda etapa desde el 2007, Bolivia desde el 2006. No hay libertad de prensa cuando hay dictadura. Y en medio de esto, 2 procesos que se han presentado hoy día, el de México y el de Colombia, con gobiernos que yo denomino paradictatoriales, que son gobiernos puestos por el socialismo del siglo XXI, por el castrochavismo, por el eje de Caracas y La Habana, de La Habana y Caracas, y que responden, por lo tanto, a esos procesos dictatoriales y que están tratando de llevar sus países en esa dirección. López Obrador en México y Petro en Colombia. ¿Qué están haciendo? Están ejecutando la agenda de destrozar la libertad de prensa, de amenazar a los periodistas, de poner en riesgo la defensa de la libertad a través de esta tarea del ejercicio de los derechos humanos para fraccionar, deteriorar y quebrar la democracia. El ejemplo más importante, los 2 son terribles, el de México con esas estadísticas y con esos proyectos de ley que Irene Muñoz nos ha descrito, y el de Colombia, donde Petro acaba de amenazar a Colombia con un golpe de Estado, repitiendo la misma agenda operada por Evo Morales en Bolivia, operada por Correa en el Ecuador, fracasada en el Perú con el expresidente Castillo. O sea, tenemos 3 escenarios respecto a la libertad de prensa que están marcadas por un solo eje de confrontación: la democracia y la dictadura. Y los que están queriendo llevar el quiebre de la democracia para formar gobiernos dictatoriales son los gobiernos paradictatoriales de México y el Perú.
Esta es la importancia del informe que nos han traído hoy día y esta es la importancia de las reflexiones que hoy día se han presentado. Para concluir, decirles simplemente de que en materia de libertad, yo no creo que hay libertad a medias. La libertad existe o no existe. Hay amenazas contra la libertad, pero a las amenazas contra la libertad hay resistencia y defensa de la libertad, que es lo que se ejecuta hoy día en México, lo que se ejecuta en Colombia, lo que se hace en el Perú, el triunfo que ha tenido la Argentina sobre la presión del kirchnerismo, que en determinado momento trató de destrozar y afectó la libertad de prensa, y es lo que hacen gracias a las redes sociales y pese al control absoluto de los medios de comunicación formales en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. La lucha por la libertad es permanente. Las dictaduras no tienen libertad de prensa ni libertad de expresión porque está sancionada, es objeto de asesinatos, de prisión, de exilio, de persecución, y lo certifican los más de 1.200 presos políticos de Cuba, los casi 300 presos políticos de Venezuela, los más de 300 presos políticos, entre esos 27 periodistas en Bolivia, y los exiliados y presos políticos de Nicaragua. O sea que, de nuevo, el eje de confrontación, dictadura y democracia tiene en el centro de la defensa de la libertad, de la defensa de los derechos humanos, el gran papel de la prensa libre y de la libertad de expresión. Muchas gracias.